Bien, buenos días otra vez. Continuamos con nuestro estudio sobre los signos de una iglesia saludable. Y quiero aclarar un poquito, el domingo pasado algunos se confundieron mientras estaban anotando. Habíamos hablado acerca de 5 maneras de mantener una iglesia saludable. Entonces ahí donde hablamos acerca de la oración, sobre buscar el consejo de Dios. 5 maneras para conservar una iglesia saludable: oración, buscar el consejo de Dios, comunicarse apropiadamente con los líderes de la iglesia, ser parte del remedio, no el elemento de complicación, sino de solución. Y el número 5 era: no tires la toalla demasiado pronto. Muy bien, terminamos las 5 maneras de cómo conservar la iglesia saludable. Después comenzamos lo que es signos de una iglesia saludable y cómo cuando se analiza, evalúa el cuerpo humano por los signos vitales uno puede saber si esa persona está saludable, si está enferma, si está agonizando o si ya se murió, ¿verdad? Entonces, estos son signos que demuestran un estado. También la iglesia podemos nosotros evaluarla por signos que tiene ella misma, y de ahí podemos evaluar y concluir si la iglesia es saludable, si está enferma, si está agonizando o si está muerta, ¿verdad? Como decía una de las iglesias en Apocalipsis, decía el Señor: tú que te dices estar viva, pero estás muerta, ¿verdad? Tú dices que vives, pero estás muerta. Entonces, esto también demuestra cómo una iglesia puede estar según los signos que ella tenga, y estudiamos acerca de varios signos. Mencioné algunas de ellas, 10 así rápidamente, que son consideradas como signos, pero nosotros nos estamos enfocando ahora en Romanos capítulo 12, vamos allá, y este pasaje nos muestra de una manera maravillosa los signos de una iglesia saludable. Romanos capítulo 12. Comenzando justamente con el versículo 1, hablando acerca de la entrega absoluta del cuerpo en servidumbre, en servicio a los propósitos y la voluntad de Dios. Y analizamos el versículo 9 acerca del primer signo, que es la práctica del amor. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Hablamos algunas cosas del amor, cómo tiene que ser el amor. Segundo signo, la humildad, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Entonces, prefiriéndoos unos a otros. Vamos a repasar un poquito de esto durante el mensaje de esta mañana. Hablamos también acerca del servicio a Dios, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Es otro signo de una iglesia saludable. Entonces aquí hablamos acerca de lo que significa esa palabra perezoso. No es el perezoso brazo cruzado que no hace absolutamente nada, sino que es el okneros, es la palabra en griego para perezoso en esa parte, aunque no es exactamente la palabra perezoso, podría llamarse vueltero, ese sería el okneros, aquel que da vueltas y no concreta, no cumple, está haciendo algo solo para aparentar fidelidad, etcétera. Entonces, no tiene que haber nada de esto en el servicio al Señor, no tiene que haber fingimiento. Entonces, ahí vimos algunas verdades importantes sobre el servicio y tocamos varios puntos importantes sobre el servicio a Dios. Y ahora saltamos al versículo 12, que es un versículo muy interesante que nos presenta como 3 pilares, 3 columnas muy importantes en una iglesia saludable. Dice el versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y suena como poético, ¿verdad? Esta frase. Hasta podríamos poner un letrero y sonaría como un lema, una meta, ¿verdad? Un propósito, sería muy interesante, ¿verdad? Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Y vamos a enfocarnos en ese versículo y tratar de analizar estas frases que son muy interesantes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, nuevamente por estar frente a tu palabra.
estar en tu iglesia, Señor, en la congregación de los santos, hijos tuyos, redimidos por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Hoy por tu gracia y tu misericordia estamos aquí, Señor, sentados con plena libertad y paz para escuchar tu santa palabra. Recordamos a aquellos hermanos que en diferentes partes del mundo no pueden estar así, están bajo temor de persecución, de apreso, de muerte, de tortura, de sufrimiento, Señor. Y rogamos por fortaleza, por tu gracia que les sostenga en este momento y que la luz del Evangelio siga avanzando, Señor, y tocando aquellos corazones de esos hombres malvados que te persiguen, Señor, sin conocerte. Oramos por salvación de almas, Señor, en medio de esta persecución, porque este es tu propósito y tu voluntad. Que los hombres vengan al conocimiento de tu verdad y si es necesario, Señor, tú has presentado y sigues haciendo, Señor, de tus siervos mártires para que la luz pueda resplandecer, Señor, a través de ellos, de su vida y su muerte, a aquellos ciegos y que están en oscuridad, Señor. Oramos pidiendo tu bendición en esta hora. Háblanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí en su pasaje vamos a analizar entonces el versículo 12 y encontramos ahí el cuarto signo para una iglesia saludable. Sería el cuarto signo, la perseverancia. Este es un versículo que nos habla acerca de perseverancia, gozoso en la esperanza, perseverante en el gozo, mirando la esperanza que tenemos en Cristo, perseverante en medio de la tribulación, sufriendo en medio de la tribulación, y perseverante también en la oración. Entonces, el cuarto signo de una iglesia saludable se divide en tres partes. Dentro de la perseverancia encontramos el gozo en la esperanza, después nos encontramos con sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Sabemos que este gozo es en Jesucristo, amén. Nosotros no podemos experimentar gozo si no es a través de Jesucristo. Pero también que esta paciencia que nos indica el versículo 12 en medio de la tribulación, sufrido en la tribulación, esa paciencia tiene que provenir ¿de dónde? ¿De dónde proviene la paciencia? También de Jesús, ¿verdad? Y este sufrimiento que menciona también en la tribulación es con Jesús, o sea, con Cristo estamos padeciendo persecución y sufrimiento e injusticias en este mundo. Y que esta oración constante también va a ser a través de Jesús. ¿Se imaginan? Teniendo este concepto de vida, que todo lo que nos rodea, todas las situaciones a nuestro alrededor, se vincula directamente ¿con quién? ¿Con quién? Con Jesús. Si he de ser gozoso en la esperanza, esto es por medio del gozo que yo recibo en Jesús. Si he de ser sufrido en la tribulación, esta paciencia de sufrimiento en medio de tribulación proviene de Jesús. Este sufrimiento también es el sufrimiento que padece mi Señor Jesús. Y si voy a estar viviendo una vida de oración, también esto es a través de Jesucristo. Todas nuestras oraciones tienen que ser en el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces, todo se trata de Jesús. Todo en tu vida, mi querido hermano, hermana, se trata de Jesús. Y aunque no entiendas esto por ahora, aunque no comprendas esta tremenda verdad que te estoy anunciando ahora, Dios está moviendo circunstancias y situaciones en tu vida para mostrarte quién es Jesús. No hay otro objetivo, no hay otro propósito de parte de Dios. Pastor, ¿hasta situaciones insignificantes? Sí. Hasta situaciones y detalles en tu vida que vos puedas llamarlo insignificante, ahí está Jesús.
todo, absolutamente toda circunstancia y situación que rodea al cristiano, al Hijo de Dios, no tiene que ver contigo, sino con Jesús. Vos no sos el centro del universo. Jesús es el centro del universo. Entendiendo esta verdad, yo puedo asegurarte, mi querido, mi querida, que tu óptica y tu visión en medio de este mundo y en medio de las circunstancias que Dios te permita pasar, tu actitud y tus decisiones y tu manera de pensar van a cambiar totalmente y absolutamente. Todo, absolutamente todo en mi vida se trata de Jesús. También podemos notar que el énfasis principal en todo el contexto del capítulo 12 es el amor. Comenzando en el versículo 1, cuando Pablo ruega por una entrega por amor a Dios, porque obviamente que no vas a entregar tu cuerpo si no tiene una base y una motivación llamada amor. Vos no te vas a entregar a alguien sin amor. Si vas a entregar tu vida, tu libertad, tu soltería por amor, por una pareja, lo vas a hacer por amor, ¿verdad? Si vas a tener que renunciar a tus derechos personales particulares, es por amor. Entonces el versículo 1 tiene el contexto, aunque no lo menciona la palabra amor, es obvio que si una persona entrega su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es por amor. Entonces, todo el contexto sigue hablando y enfocando acerca del amor a Cristo, del amor de Cristo. El versículo 2 también, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mente, una transformación de mente, de pensamiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando nos habla acerca de transformación y renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿saben de qué está hablando? Acerca del amor. Tiene que ver también con el amor. Porque yo cuando conozco al verdadero, a Cristo Jesús, la verdadera salvación que está en Cristo Jesús, hay una transformación en mi mente y en mi ser, en mi alma, en mi corazón. Y aquel amor que yo disfrutaba por mí mismo, aquel amor propio, aquel amor a mí mismo que me llevaba a buscar satisfacción de mi propia vida personal en este mundo, a través de placeres y desbordes de esta vida, eso se transforma, eso se cambia. Desde el momento que recibiste a Jesucristo, verdaderamente, si fue así, tu amor ha sido transformado. Ya no te amas a ti mismo como antes. Desde ese momento vos querés agradar a otra persona, ya no más a vos mismo. Y esto es una transformación, es una renovación de vuestro entendimiento. Ya no amo como antes amaba. Aquel amor era egoísta, egocéntrico, ególatra. Era yo el primer lugar. Pero ahora es Cristo mi amor. A Él quiero servir, a Él quiero agradar, a Él quiero darle todo, porque todo Él se merece. Porque me salvó, porque me amó primero, porque dio un precio tan alto por mi vida. Entonces hay una transformación de mente, de pensamientos y también acerca del amor. Y de ahí venimos pasando versículo tras versículo y nos llegamos al versículo 9, que es lo que analizamos desde los primeros estudios de signos de una iglesia saludable. En el versículo 9 nos llama a un amor sin hipocresía, un amor sin fingimiento, y nos enseña que para mostrar el verdadero amor tenemos que hacer algo muy práctico, es aborrecer lo malo y amar lo bueno, seguir lo bueno. Y esta es la forma práctica de demostrar y manifestar verdadero amor. Cuando yo vivo una vida de aborrecimiento de lo malo y amar lo bueno,
esa es la mejor manera para demostrar amor. Y sigue adelante el pasaje, versículo 10, nos intensifica, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y esa palabra fraternal tiene que ver con un amor familiar. Ese amor, esa expresión, ese amor práctico que se debe experimentar en una familia de sangre, de carne y sangre. Este es el amor al que se está refiriendo. Este es el amor que hay dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, entre hermanos en Cristo. Entonces intensifica ese amor que viene diciendo desde el versículo 1 y nos va perfeccionando ese amor. ¿Se acuerdan que Pablo decía que abundéis más y más en amor? Y está hablándole a una iglesia que está mostrando mucho amor. En Efesios dice justamente eso, pero tienen que seguir en abundar el amor. Abunden, abunden, abunden y sigan abundando. Es como que nunca, aunque tengamos 200 años de vida en esta tierra, no va a ser suficiente la abundancia que podamos acumular de amor en nuestras vidas. Porque el amor de Cristo supera infinitamente todo lo que nosotros podamos demostrar amor. ¿Qué les parece si, versículos 10 dice, prefiriéndoos los unos a los otros? Si hablamos un poquito acerca de esta preferencia, lo que está queriendo decir es honrar al hermano, a la hermana, antes, buscar, o sea, preferir honrar que ser honrado. Esta es la idea. De adelantarme yo a honrar a mis hermanos en Cristo. Nos cuesta esto, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta honrarnos? ¿Cuánto nos cuesta decir, pronunciar y manifestar las cosas buenas que yo veo en tu vida? Las cosas malas son fáciles de pronunciar. Lastimosamente lo hacemos a cualquier viento, pero nunca a la persona correcta, ¿verdad? Pero lo sacamos a relucir siempre. Pero las cosas buenas, ¿qué hay de las cosas buenas que vos pensás de tu hermano o de tu hermana? ¿Sabes? Cuando manifestás y expresás esta opinión de cosas buenas de tu hermano, estás honrándole. Esto es honra. Esto es manifestar lo bendecido que estás a través de la vida de tu hermano o de tu hermana, de aquellas cosas buenas que hace por sus virtudes, por su servicio, por su deseo de servir al Señor, por su fidelidad al Señor. Esto es honrar. Me gustaría hacer una práctica en estos momentos, a ver hasta qué punto estamos un poco oxidados con respecto a esta virtud. Quiero que mires a tu lado y le digas a la persona a tu lado algunas palabras que le honre. No es una broma, ¿eh? Decirle algo en serio. Algo de verdad. Ahora, ya, decíselo. Algo que vos sabés que puede honrar a esa persona que está a tu lado. Si están medio separaditos, ahí Karina está acá, Natalia, acérquense. ¿Saben qué es prefiriéndonos unos a otros? Es levantarte de tu asiento e ir a esa persona y manifestarle lo bendecido que sos por su vida, por algún aspecto de su vida. Ok, veo algunas personas que están solitas, no están haciendo nada. Levantate, anda a otra persona y decirle eso. Vale, vamos a practicar esto, hay que romper el esquema. Rompan. Honrarse unos a otros, prefiriendo. Hay algunas personas que son visitas, no lo conoces. Bueno, decirle, qué bendición tenerte aquí, que viniste hoy. Fuiste fiel al Señor en venir hoy a la iglesia, qué lindo. Muy bien. Ok, las parejas, buena práctica para los matrimonios, ¿eh? Buena práctica. Esposas, ¿ya escucharon su honra? ¿Sí? ¿Esposos? A mi esposa yo le debo por hoy. ¿Ya? ¿Liz? ¿Ya te honraron? Sí, ya te honraron. Feliciano, ¿te honraron ya? No.
Sí, dice, no, deshonra. Muy bien. ¿Cuántos escucharon o cuántos se sintieron honrados en esta mañana? A ver, levanten sus manos. ¿Cuántos se sintieron honrados en esta mañana? Bueno, algunos que están deshonrados todavía, por favor, tengan misericordia de ellos. Después de la reunión, por favor, acérquense. Levanten la mano a los que fueron honrados, a ver. Bueno, ahí ya pueden ver quienes no fueron honrados, así que después de la reunión pueden acercarse y honrenle. Que no se vayan a su casa sin ser honrados. Ahora, te pregunto, vos que fuiste honrado en esta mañana, recientemente, ¿cómo te sentís? ¿Triste? ¿Desanimado? ¿Ah? ¿Te sentís desanimado? A lo mejor viniste un poco desanimado, pero esa frasecita, wow, ¿cómo cambió mi panorama? No pensé que pensaban así de mí. Nunca esperé que alguien pudiera decirme algo así. No pensé que llamara la atención en estas cosas. Soy importante. Tengo valor. ¿Te das cuenta por qué Dios escribe esta frase en este pasaje? Porque Él sabe que necesitamos estímulo. Necesitamos ser motivados. Vivimos bajo un imperio de muerte. Eso menciona Romanos. Vivimos bajo un imperio de muerte. ¿Y sabe qué significa esto? Es destrucción. Todos los pensamientos que vienen de este mundo y del diablo son destructivos. Son para minimizarte, para destruirte, para desvalorizar completamente tu vida. Por eso Dios dice, van a ocupar esta herramienta, que es una herramienta, un armamento contrario a lo que hace el diablo. El diablo desanima, ustedes tienen que animarse. ¿Cómo se van a animar? Honrándose unos a otros, prefiriéndose unos a otros. Prefiero honrar antes que ser honrado. Si fuiste honrado, amén, aleluya. Pero la idea es que nos adelantemos y digamos a mi hermano, a mi hermana, gracias por tu trabajo, gracias por tu servicio, gracias porque siempre estás ahí hinchando en el WhatsApp y diciendo, hey, hay reunión aquí, a Marciano el otro día le agradecí, porque eso es reconocimiento, es honra. Es triste cuando en el WhatsApp hay un silencio grupal, cuando hay un loco que está queriendo animar al resto y hay un silencio absoluto. ¿Sabe? Yo quiero distinguir el grupo de WhatsApp de la iglesia, a diferencia de cualquier otro grupo que vos tengas por ahí. En tu grupo por ahí secular, guarda silencio, haz lo que quieras, pero en el grupo de la iglesia debe también resaltar esa preferencia, ese reconocimiento. ¿No les parece? ¿Sí o no? ¿O estoy exagerando? Yo digo que no quiero abusar con esto de que cada cosita y ya todos los 56, 58 que tenemos en el grupo tengan que responder todo, ¿verdad? No estoy diciendo algo así, pero siempre son 2 o 3 que honran, 3 o 4 que honran. Pero no solamente en el grupo de WhatsApp, aquí mismo, en la iglesia, cuando nos encontramos. Qué bueno verte hoy. Es una frase que yo utilizo mucho. Qué bueno verte hoy otra vez. Qué alegría volver a verte hoy. Ahí en la puerta, mostrar alegría cuando entra alguien que está llegando con muchas pruebas y aflicción y angustia. Y hay un rostro de alegría que le da bienvenida a esa alma atribulada, te digo, y si es visita, esa persona va a volver el siguiente domingo, y el siguiente domingo, y el siguiente domingo. ¿Por qué? Porque es honrada. Qué importante es esto, ¿verdad? Si estas cosas, si estas virtudes reinara en una congregación, ¿cómo crees vos que sería el ambiente cada domingo, cada reunión de la congregación? ¡Wow! Eso
es una iglesia saludable. Porque se siente uno saludable, amado, querido, reconocido, honrado. Y ojo, hay dos conceptos que luchan en contra de este tipo de manifestación y expresión, que lo manejamos nosotros mucho los latinos. El primero es, no vayan a hacer chupamedia. Eso es el chupamedia. No, mi querido, chupamedia es del sinónimo lisonjero. La palabra lisonjero tiene otro propósito. Es tratar de ganar simpatía con otra intención. Esto es lisonjería. Y eso se nota, se percibe rápidamente. Y empieza hasta a exagerar, ¿verdad? Hasta exagera ya, demasiado. Ya, muchas calorías ya, ¿eh? Mucha dulzura, mucha dulzura. Y el otro concepto que derriba esta actitud, esta virtud, es no hagas eso porque se va a envanecer esa persona. Le vas a envanecer. No, al contrario. Eso debería estimularle y motivarle a ser una mejor persona, a ser animado, a ser entusiasta. Entonces, derribemos estos dos conceptos porque no son correctos y empecemos a manifestar. Si algo te gustó que hizo un hermano o una hermana, acércate, honrale. Que seas vos el primero a decirle, estrecharle la mano y decirle, felicitaciones, te felicito, qué bien que hiciste. Cantaste, pero a lo mejor no cantaste bien como el pastor aquella vez, ¿verdad? Pero igual acercate y, aunque nadie se me acercó esa noche, pero igual, animate. De ahí que vengo, ¿eh? De ahí que vengo. Me quedé con... Pero acercate y felicitale. Felicitale porque te animaste. Yo no me animo, pero vos sos valiente. Y sigue adelante, vamos. Honrar, prefiriendo unos a otros. A eso se refiere este pasaje. Ok, este versículo ya lo hemos hecho, pero me quedé dando vuelta cuando volvía a repasar el pasaje y dije, qué interesante sería hacer una práctica para sacar el óxido de esta virtud. Así que ahora más voy a preguntarle a cada uno, a cualquiera de ustedes, ¿fuiste honrado hoy? ¿Ah? Muy bien. Y así llegamos al versículo 12, donde nos muestra que ese amor deberá pasar por pruebas fuertes que demostrarán los motivos y los fundamentos de ese amor que decimos tener. Fíjense el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Qué interesante que va en progreso. El tema del amor va en progreso. Un amor entregado a Cristo, sacrificando nuestras vidas por Él. Después el amor manifestado a los hermanos en Cristo y aún hasta los mismos enemigos, ¿verdad? Pero también te va preparando para el versículo 12, en donde tu amor tiene que estar tan ya fortalecido y maduro que tengas que enfrentar por tribulaciones. Porque si tu amor no ha sido desarrollado y madurado, mis queridos, una leve tribulación va a ser suficiente para derrumbarte y apartarte del Señor y desaparecer de la iglesia. Como ha sucedido muchas veces, muchos casos. Ese amor tiene que ser perfeccionado y fortalecido para que cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, permanezcas firme. Así que el versículo 12 tiene un cartel ahí, boom, flotando encima tuyo y dice, todo esto es por amor. Todo esto es por amor. Toda circunstancia y situaciones que pases en tu vida tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el amor. Muy bien, ¿estamos masticando esto? Y en medio de todo lo que vamos a pasar, como nos indica el versículo 12, vamos a ir manifestando y demostrando realmente
si ese amor que decimos tener en Cristo a Dios tiene real fundamento y motivos correctos. Muy bien, vamos a ver entonces la primera frase, gozosos en la esperanza. Entonces el primer pilar que se levanta en la perseverancia es la esperanza. Parece como si la esperanza fuera el suelo en que está enraizado el gozo. Gozaos en la esperanza. Es como si fuera la roca, ¿verdad? Donde se establece y se instala el gozo. El gozo tiene como base la esperanza. Entonces el fundamento sobre el cual crece el gozo es la esperanza. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 2, y nos vamos a encontrar con la misma enseñanza que Pablo está dando en el capítulo 12, también lo dio en el capítulo 5, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y qué dice? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es tan importante ver esta verdad, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Gozaos en la esperanza. En primer lugar, significa que nuestro gozo está fundamentado en la esperanza. Primera verdad que se detecta en esta frase. Nuestro gozo está fundamentado, basado en la esperanza. Por eso, aunque todo esté mal en nuestras vidas, a nuestro alrededor, el cristiano no perderá el gozo. Cuando este gozo y este amor está bien establecido, tiene fundamento. No importa todo lo que llegue a pasar en su vida y alrededor de su vida, el cristiano no perderá el gozo. Eso es poner el corazón en lo bueno que será en el cielo y en la presencia de Cristo una vez que parta yo de este mundo de tribulación y de sufrimiento. Mirando con mis ojos hacia arriba, Colosenses 3, versículo 1 y 2. Puestos los ojos o alzando, mirad arriba con vuestros ojos, mirando a Cristo Jesús. Ese es el impulso que tiene el cristiano en este mundo que está viviendo para Cristo, y si está viviendo para Cristo, de seguro que va a estar sufriendo por Cristo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar con los ojos puestos arriba, donde está sentado Cristo, y pensar que todas las maravillas que vamos a experimentar en el cielo no tienen ninguna comparación con lo leve que va a ser esta tribulación terrenal. ¿Amén? Y esto es lo que produce gozo, cuando miramos con esta esperanza, con esta convicción, que Él va a dar fin a todo nuestro sufrimiento, a todas las injusticias que podamos vivir en esta tierra, y las aflicciones que trae también este mundo. Por esta razón los cristianos se pueden regocijar en medio de la tribulación, no solo en la salud, en la buena salud, no solo en las buenas finanzas, no solo en la seguridad, sino que estamos afianzados en una esperanza gloriosa y eterna. Y eso nos produce gozo, aunque todo esté mal en esta tierra. El sufrimiento hace que el gozo se eleve hasta la esperanza. El gozo puesto en el futuro con Cristo vuelve como un luminar que te ilumina la oscuridad en que te encontrás. Esto es un milagro, mis queridos. Es un milagro que el mundo no entiende. Y cada vez que ve a un cristiano en medio del sufrimiento, y a un cristiano que no ha perdido el gozo y su amor y su objetivo, su visión, su esperanza, el mundo se admira. Y dicen, ¿cómo podés tener tanta paz? ¿Cómo podés tener todavía el gozo? Y esa estabilidad en medio del sufrimiento que estás pasando. Esto impacta y es una verdad no comprendida por el mundo. Lamentablemente te digo una cosa,
hay llamados cristianos que tampoco lo entienden. Y pasan por pruebas y pasan llorando y lamentándose como si no tuviese Dios, como si no tuviese esperanza, como si no tuviese un cielo esperándole. Y viven vidas de lamentos y de amargura. Porque la esperanza, mis queridos, cuando uno lo tiene, produce gozo verdadero. La esperanza. Necesitamos cambiar nuestra visión, ¿verdad? Nuestra visión horizontal tiene que ser cambiada por nuestra visión vertical. Empecemos ya a mirar verticalmente hacia el cielo. Dejemos de mirar horizontalmente, porque eso nos califica como personas que no tienen esperanza. Gozosos en la esperanza. Segunda verdad que significa esta frase es que la gloria de Dios es nuestro objetivo final. La gloria de Dios es nuestro objetivo final. Fíjense, ahí en Romanos 5:2 otra vez, y nos gloriamos en la esperanza, y aquí explica un poco más de lo que dice en Romanos 12. ¿De qué? De la gloria de Dios, la esperanza de la gloria de Dios. En esto nos gloriamos y nos gozamos, porque la gloria de Dios es nuestro objetivo final. La meta suprema de cada creyente tiene que ser la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque vos y yo, mi querido, fuimos creados para ver y disfrutar la gloria de Dios. Esta es la experiencia suprema que secará toda lágrima cuando estemos allá en el cielo delante del Señor. Es la experiencia que va a rectificar todo lo errado, todo lo fracasado. Nos dirá que todo valió la pena. Allí delante de la presencia del Señor, toda esa esperanza cumplida delante de tus ojos te dirá a gritos, todo lo que viviste, todo lo que pasaste, valió la pena. Mira lo que estás disfrutando ahora. No importa lo que hayas sufrido. Escuchad lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. Vamos hacia la gloria. Y todo lo que estamos pasando, sufrimiento y tribulaciones, va a dar más peso al grado de gloria que vamos a experimentar en el cielo. Entonces, pues esta aflicción, dice otra versión, todas las aflicciones que tienen que ver con nuestra vida, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esta fue la esperanza que sostuvo el apóstol Pablo en medio de persecuciones, de sufrimiento, de azotes, de castigo, de incomprensiones, hasta de los mismos hermanos que le traicionaron, que fueron injustos con él, todo, en la cárcel, el repudio, la discriminación, los golpes, increíble todo lo que él pasó. Y termina en una cárcel escribiendo Filipenses, una carta que tiene como subtítulo el gozo en medio de sufrimientos. Ese es el subtítulo de la carta a los Filipenses. Una carta que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo es esto? Mirando con esperanza esa eternidad que pasaremos con Cristo.
que no se compara absolutamente en nada a la leve tribulación y sufrimiento que pasaremos aquí. Viene, mis queridos hermanos, una gloria que hará que todas las tribulaciones y sufrimiento que pasamos en este mundo valga la pena. Amén. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos allá. Hebreos 12, 2. Fíjense lo que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, esa exhortación, ese ánimo, ese desafío de poner nuestros ojos en Jesús. Y describe quién es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y fíjense lo que dice después, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate lo que está diciendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, hay gozo, ¿verdad? En medio de su sufrimiento hubo gozo. ¿Sabe que Jesús tuvo gozo en medio de su sufrimiento también? Porque sus ojos estaban mirando lo que vendría después. El resultado de su sacrificio y su sufrimiento produjo gozo en su corazón. Puesto delante de él, ¿y esto qué es? Esperanza. Esperanza que vendrían frutos de ese sacrificio y ese sufrimiento. Soportó la cruz. Ahí hubo amor. Soportó la cruz. Hubo amor. Querido, el mayor acto de amor que alguna vez existió en esta tierra fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros los pecadores. No hay otra expresión mayor de amor que este. Fue soportado, fue sostenido por el gozo mirando hacia el futuro, por el gozo en la esperanza, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Cuando pasamos por sufrimiento, cualquiera de estos sufrimientos que llegan a nuestras vidas e injusticias que pasemos, mira hacia adelante. Pone tus ojos con esperanza de que Dios va a usar esa circunstancia, esa injusticia, ese sufrimiento para algo que va a glorificar al Señor. Amén. Y esto va a producir gozo en tu corazón. Necesitamos, hermano, un mecanismo en medio de tribulación, en medio de desesperación, porque nuestra mente está habituada a hacer inmediatamente lo que nuestro corazón desea en ese preciso momento. Cuidado con el corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y estamos habituados a actuar inmediatamente, espontáneamente, por lo que nos indica el corazón, en medio de sufrimiento, en medio de desesperación. Entonces, la palabra tiene que ser en ese momento el ancla de nuestra alma. Es allí donde tengo que recordar, algo yo aprendí acerca de esto, cuando estoy en medio de sufrimiento y desesperación, ¿qué tengo que hacer? Si no te acordás, pedí ayuda a algún hermano, al pastor, llamarle a alguien. Pero necesitas esa herramienta en ese momento, el ancla, para no tomar las decisiones que van a hundirte más. Y te digo esto, mi querido, como pastor de tu vida, como pastor de esta iglesia, porque he visto y sigo viendo decisiones apresuradas en medio de desesperación y sufrimiento, y toman decisiones basadas en sus emociones y lo que dicta su corazón, y después nos enteramos de tantos sufrimientos más que vienen después de esto, en vez de haberse apropiado de estas promesas y estas verdades maravillosas. Pon tus ojos en Cristo, puesto los ojos en Jesús, aquel que mostró también el mismo ejemplo. En medio del sufrimiento, miró hacia el resultado, hacia el futuro, y se entregó y soportó la cruz por amor. Puesto delante de él con esperanza, experimentó el gozo. Amén. Hebreos capítulo 12, un lindo versículo para memorizarlo.
Muy bien. Segunda frase, sufridos en la tribulación. Y este es el segundo elemento dentro de lo que es la perseverancia, sería la paciencia, la paciencia. Sufridos en la tribulación. ¿Sabes? El sufrimiento pareciera que no tiene mucha relación en todas las virtudes que menciona este versículo. El sufrimiento es único en esta lista. El amor, el gozo, la esperanza, son todas virtudes que experimentamos nosotros y lo hacemos por la gracia de Dios y surge del alma justamente por la obra de Dios en nosotros. Pero el sufrimiento es algo que es hecho a nosotros, que viene a nosotros, involuntariamente nos viene. Obviamente que si no es un asunto de pecado, de injusticia que nosotros pudimos provocar, pero el sufrimiento es diferente en esta lista. El sufrimiento es el ambiente en que se desarrollan todas las virtudes, es el campo donde se demuestra, se manifiestan estas virtudes. Compartimos algunas tribulaciones con los no creyentes, como por ejemplo las enfermedades, las injusticias, las calamidades y la muerte. Y a veces uno como creyente le cuesta aceptar de que tantos sufrimientos tengan que venirnos a nosotros que somos hijos de Dios. Y sabes, este es un concepto equivocado, porque vamos a sufrir, no estamos exentos de sufrir. Vamos a pasar los mismos sufrimientos que sufre el mundo, aquellos que no conocen a Cristo. Porque este es un mundo de sufrimiento. Estamos bajo el imperio de la muerte. Vamos a sufrir por muertes, por calamidades, por injusticias, enfermedades. Pero algunas tribulaciones tienen que ver con lo que somos, hijos de Dios, cristianos. Por ejemplo, persecución, discriminación por causa de Cristo. Eso es algo que tiene que ver con los cristianos, ¿verdad? Un incrédulo no sufre esto, pero un cristiano sí. Este sufrimiento debe ser experimentado en este mundo en el que estamos viviendo. Es el campo donde se desarrollará nuestro amor, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra paciencia y nuestra oración. Ninguna de estas virtudes, hermanos, se va a descubrir si no existiera el sufrimiento. Y a veces es difícil aceptar esta realidad, ¿verdad? Porque ya quisiéramos vivir nosotros el cielo aquí en la tierra. Pero Dios te dice, todavía no. Todavía no. A lo mejor no sufriste como otros han sufrido. Y quizás no llegues a sufrir tal agudeza de sufrimiento como otros. Pero si en este momento estás viviendo una vida de comodidad, de buena salud, etcétera, yo quiero decirte una cosa, vas a llegar a pasar sufrimiento. Vas a tener que pasarla. Y más todavía si vives una vida como Cristo quiere. Vas a sufrir la tribulación que corresponde a los cristianos. Algunos cristianos sufren solamente lo que sufren los incrédulos, pero no sufren lo que sufre un cristiano. Y aún así se quejan. ¿Te imaginas que sufrieran la persecución, la discriminación, la injusticia que sufre un verdadero cristiano? Pero obviamente para llegar a ese nivel uno tiene que haber pasado por todas estas etapas del amor. Y habiendo llegado la tribulación y las pruebas, ese amor ha sido pulido, ha sido madurado, ha sido fortalecido. De manera que cuando lleguen las tribulaciones, que sean de este mundo, que sean de los cristianos, este hermano, esta hermana, este cristiano va a permanecer firme, con gozo, en medio de la esperanza y sufrido con paciencia en medio de la tribulación. Es el ambiente en que se desarrollan todas las virtudes, el sufrimiento. El sufrimiento es una vivencia normal, es donde vivimos. Si no vivís allí, pronto lo vas a hacer.
Aprender que es normal, mi querido, el sufrimiento en nuestras vidas como cristianos es la mejor manera de ir preparándote para enfrentar el sufrimiento. Tenés que entender y aceptar esta verdad. Es normal que el cristiano sufra. Es normal. Y Pablo lo afirma porque es necesario que pasemos por tribulaciones antes de alcanzar el cielo. Es necesario. Pero teniendo este concepto de la esperanza que tenemos, que un día todo esto el Señor va a dar por finalizado, entonces esta esperanza nos da gozo. Es una vivencia normal. Una gran reflexión. Jesús fue el mejor hombre que vivió en esta tierra. ¿Estás de acuerdo con esto? A pesar de que fue el mejor hombre, el hombre más bueno en toda la tierra, sufrió como nadie. Sufrió, escúchame bien, sufrió como nadie. Y uno de los conceptos errados que tenemos nosotros, yo que soy tan bueno, yo que soy tan fiel, yo que estoy dando esto y esto a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Jesús, siendo la persona, el hombre más bueno en la tierra, el mejor hombre que haya pisado la faz de la tierra, sufrió como ningún otro hombre. Ya en su nacimiento fue todo un escándalo. Creció en medio de una sociedad que lo llamaba hijo de adulterio. Fue menoscabado, discriminado, negado, rechazado, hasta morir clavado en la cruz. Lo sufrió, ¿eh? Toda su vida él sufrió el rechazo. Estos días leí una publicación que un ateo preguntó a un pastor, y dígame, ¿por qué su Dios no viene y se presenta físicamente, visiblemente a nosotros para que creamos en Él? El pastor lo mira y le dice, ¿sabe? Él lo hizo y lo crucificaron. Él lo hizo y lo colgaron en la cruz. Este es el ejemplo de nuestro Señor. Para Él su vida fue de aflicción desde el principio hasta finalizar en aquella cruz. Es una vivencia normal. Y si tenemos ese concepto, hermanos, eso nos va a ayudar mucho a la hora que tengamos que pasar por sufrimiento. Si mi Cristo lo sufrió, ¿yo qué? ¿Qué me queda a mí? Jesús fue el mejor hombre que vivió. Entonces, ninguno de nosotros tenemos derecho a experimentar menos sufrimiento, menos aflicción que la que Él experimentó. Si experimentamos menos, es pura misericordia, hermano. Tu comodidad, mi comodidad, ¿sabe? Es pura misericordia, pura gracia. ¿Sabe? No nos merecemos eso. Vos ni yo no nos merecemos esta comodidad y esta tranquilidad y esta paz y esta seguridad financiera. No nos merecemos, porque nuestro Salvador sufrió mucho más que lo que nosotros sufrimos. El sufrimiento es el ambiente en que se desarrollan estas virtudes, es una vivencia normal, pero el sufrimiento, si no se enfoca, ataca el gozo y lo quiere anular, lo quiere destruir. Si no se enfoca correctamente el sufrimiento, nos va a liquidar. Es lo que Pablo dice en el versículo 12, perseverando en el sufrimiento.
Cuando los pastores escucharon a los ángeles decir, ¿se acuerdan? Son buenas noticias de gran gozo la que les damos. Ha nacido en la ciudad de David el Salvador, ¿cierto? Cristo el Señor. Estas buenas noticias de gran gozo, pero también al mismo tiempo era un anuncio de que alguien venía para sufrir. Era un anuncio lleno de gozo, pero también venía para sufrir. Entonces el gozo tiene que ver con el sufrimiento, sí. Porque en medio del sufrimiento el cristiano debe aprender a gozarse por la esperanza que tenemos. El niño Jesús creció y dijo, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Mateo 10, 34, 36. Así que, mi querido, el gran gozo anunciado por los ángeles ha sido un gozo muy atacado siempre. Es un gozo que debe defenderse, es un gozo que siempre está bajo ataque, siempre es amenazado por el sufrimiento. Siempre vamos a estar tratando de soportar y mantener y conservar el gozo por los sufrimientos que vendrán. Entonces el llamado de Romanos tiene sentido ahora, ¿verdad? Que en medio de tribulación suframos con paciencia. No es a regocijarnos sin sufrimiento, sino a regocijarnos a pesar del sufrimiento. Por causa del sufrimiento debemos nosotros mantenernos gozosos. Volviendo otra vez a Romanos capítulo 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, el sufrimiento, si no se enfoca, nos va a destruir. Y por último, otra vez, Romanos 12:12 nos habla acerca de la oración, constante en la oración. Y habla de la comunión con Dios, constancia en la oración. Pero para poder ser pacientes en los sufrimientos, debemos tener una comunión íntima y estrecha con nuestro Señor, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Mi pregunta para vos en esta mañana, ¿tenés gozo en medio de tus problemas? ¿Sos feliz siendo cristiano? ¿Siendo un buen cristiano que se identifica como cristiano? ¿Eres paciente en las adversidades? Recordemos que la confianza está en Dios, no en nosotros, no en nuestra finanza, no en nuestras capacidades. ¿Estás preparado para enfrentar sufrimientos en tu vida? ¿Cómo está tu amor desarrollado? ¿Cómo están tus convicciones? La comunión con Dios, mi querido, de mantener constancia en la oración debe ser una prioridad en nuestra vida. Pero la verdad es que no ha sido así, siempre así. En muchos cristianos no se ve esta prioridad. Mi pregunta para vos, ¿es una prioridad para vos la oración? ¿Es una prioridad para vos orar con tus hermanos en Cristo? ¿Es una prioridad el devocional? ¿Sabes que todavía quedan 20 horas silenciosas? Me preocupa eso. Como pastor me preocupa. En una congregación de más de 100 personas, yo pedí solamente 50, fueron 30.
Me preocupa. Mi pregunta, mis hermanos en Cristo, en nuestra iglesia Bautista Yerobiá, ¿será que hace su devocional todos los días? ¿O se actualizan en su vida cristiana cada domingo cuando vienen a la iglesia? Y durante la semana se desvinculan totalmente de Dios. ¿Hay una vida de prioridad en cuanto a la oración, en cuanto a la comunión con Dios en tu vida? Y esto es algo que siempre estamos martillando, ¿verdad? Martillando. ¿Por qué? Porque es una convicción, porque es un fundamento en la vida cristiana. Porque llegarán los momentos de sufrimiento en tu vida, mi querido, que vas a decir, ¿por qué no me afirmé espiritualmente? ¿Por qué no dediqué tiempo a la oración y a la palabra hace tanto tiempo atrás? Tantas veces escuché en la iglesia, tantas veces insistió el pastor con esto. Llegó el sufrimiento, se tomaron malas decisiones y esto estoy sufriendo ahora las consecuencias de mi falta de prioridad en lo que es más importante. Constantes en la oración, constantes en la comunión con el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Una iglesia saludable, mis queridos hermanos, no viene en forma natural. Se trabaja para eso. Es un trabajo en conjunto, en equipo, en cuerpo. No solamente es tarea del pastor y los líderes, es tarea y responsabilidad de cada uno de los miembros. Una iglesia saludable persevera en medio de las pruebas con esperanza, sufriendo, resistiendo bajo constante oración y dependencia del Señor. Esta es una iglesia saludable. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el desafío y Señor, ayúdanos a aprender, Señor, a desarrollar nuestro amor, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra esperanza en medio de las tribulaciones. Vendrán momentos difíciles en nuestra vida en este año 2019, pero cuando lleguen, Señor, que me encuentren firme, asidos de tu palabra, Señor, constante en la oración, para poder estar gozoso en medio de la tribulación, con la esperanza, puesto mis ojos en Cristo, sabiendo que el sufrimiento que vendrá es normal para el cristiano, pero Señor, que mis ojos estén puestos en Cristo. Rogamos, Señor, estas cosas por una iglesia saludable, por vidas consagradas, por un amor desarrollado y abundante, en el nombre de Jesucristo. Amén.